estaba pasando en muchos sistemas de salud de nuestros países, ¿sí? En donde de pronto decíamos, no, es que podemos dar atención, prevención, promoción, cuidados paliativos, rehabilitación a toda la población. Pero cuando viene este incidente, viene, vamos a decirlo así, a generar un proceso de una observación objetiva de lo que estaba pasando, o lo que está pasando en nuestro país. Cuando de pronto con los bienes terapéuticos, medicamentos, material de curación, equipamiento, cuando hablamos también obviamente de toda la infraestructura que se tiene en cuestiones de salud pública, no son suficientes para atender las demandas que están ocurriendo. Y ahí precisamente es donde surge una cuestión muy importante, que es el nivel de profesionalización de los expertos en salud. Porque hace tiempo, y ahorita vamos a presentarlos, como les decía, para que platiquemos de esto, cuando estaba la pandemia en su segundo año, a mí me tocó viajar mucho a Estados Unidos, porque yo trabajo actualmente también para la ONU, soy asesor para la ONU en materia de educación, de salud y de gobernabilidad. Y en un viaje que tuve que hacer a Estados Unidos, con todas las medidas preventivas, yo no quería ir, pero tuve que ir por cuestiones de trabajo, sí, y precisamente a Nueva York, donde era uno de los centros con mayor nivel de contagio a nivel internacional en materia de COVID. Cuando salgo de la reunión de trabajo, me entrevista un medio norteamericano y me preguntaba acerca de qué pasaba con la salud pública en nuestros países, sobre todo en México. Y nos decía, la pregunta era, oye, ¿qué está pasando? ¿Realmente están teniendo tantas complejidades como dicen? ¿Va a llegar a colapsar el Sistema Nacional de Salud de tu país? Y la respuesta de mi parte fue la siguiente, y con esto a mí me gustaría empezar la clase. La respuesta fue, mira, tenemos muchas necesidades, hay cosas que se han dejado de hacer, hay cosas que se están haciendo bien, ¿sí? Las instituciones tratan de dar su mejor funcionalidad, pero hay que decir algo. Si el Sistema Nacional de Salud de nuestro país no ha colapsado con esta pandemia, ¿sí? No ha sido por las autoridades, ¿eh? No ha sido en ocasiones por los funcionarios, no ha sido por muchas circunstancias que de pronto nos dicen. No ha colapsado por el nivel de profesionalización, el nivel de desempeño y el nivel de responsabilidad de los profesionales en salud, que todos los días, ¿sí? Se juegan la vida dando la atención ¿a quién? A los pacientes. Y de manera específica, en ese momento lo dije y lo sigo refrendando, hay una profesión médica muy importante que es la que ha ayudado a que esta pandemia pueda ser atendida. Y esa profesión se llama enfermería. Y entonces, esta respuesta traté de darla muy políticamente, muy cuidada, pero la realidad es que es una cuestión de evidencia. ¿Por qué? Porque a mí me queda claro que en una institución pública, en una institución privada, en una institución público-privada, que vamos a hablar de esto, sí, cuando hablamos en materia de salud, la enfermería ocupa un lugar preponderante, aun cuando, y es algo que también vamos a necesitar platicar en nuestros temas, aun cuando a veces los sistemas nacionales de salud y la propia estructura de atención en materia de salud de nuestros países, sí, a veces no les dé el valor que se requiere. Ustedes bien saben, los que están en México saben que hay un problema en materia de enfermería. Ya tenemos doctorado, postdoctorado, maestrías, las licenciaturas en enfermería, pero un grave problema que pasa en México y en muchos países de Latinoamérica es que no les han dado el nivel de profesionalización que se requiere desde el punto de vista legal. Y eso es una cuestión que lo sabemos. ¿Por qué? Porque a pesar que existen estos programas académicos, dentro de la estructuración académica de la Secretaría de Educación Pública o del Ministerio de Educación de muchos países, sigues teniendo desafortunadamente una perspectiva de que solamente de apoyo a la enfermería, cuando enfermería no es un apoyo, enfermería debe estar al mismo nivel de todas las otras profesiones, como la parte médica, como la parte química, como la parte de trabajo social. Ese es un problema que tenemos. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, por muchas razones, pero hay una fundamental, que es que la salud pública del país, que la salud pública de esta entidad o de estos grupos de países no ha avanzado con respecto a lo que se necesita obviamente, en nuestro país y en nuestra sociedad. Y es por eso que yo quería empezar con este primer tema, diciéndoles que para mí es un honor estar aquí. De verdad se los digo. Además, el poder felicitarlos que estén ustedes en esta plataforma en este momento, que estén queriendo profesionalizarse formalmente. A mí me queda claro esto y quiero decírselos de manera adecuada. Profesionalizarse formalmente. Ustedes, la mayoría de ustedes ya tienen toda esta experiencia, tienen esta expertise,
pero desafortunadamente a veces piden que lo formalices. Pero ¿cómo te piden que lo formalices cuando hay una complejidad? Miren, yo les voy a contar algo. Enfermería, dentro del ámbito de la salud, tiene muchas complejidades. Por ejemplo, a veces nuestros compañeros profesionales en el ámbito de la enfermería tienen o deben tener por lo menos, no uno, sino dos o hasta tres trabajos para poder tener una remuneración adecuada. De pronto yo tengo personas que conozco que son muy amigos, amigas, que de pronto trabajan por la mañana en un hospital, por la tarde en otro hospital y todavía tienen una jornada de fines de semana y días festivos, ¿no? Imagínate cómo le hacemos. Oye, ¿por qué trabajas tanto? Pues no es que quieran trabajar tanto, es que el nivel de ingreso que también tiene enfermería en muchas instituciones dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de la salud pública, a veces no es lo adecuado. ¿Cómo hacemos esto? Por eso yo celebro que ustedes estén este día aquí con nosotros. Yo celebro que ustedes estén queriendo formalizar esta experiencia que tienen y de verdad que decirles que esta materia que vamos a hablar, vamos a abordarla desde una diferente arista. Miren, a este nivel que ustedes están queriendo profesionalizar formalmente, y estas dos palabras de profesional formalmente significa que ustedes tienen todas las competencias. Solamente hace falta dar esta formalización a través del alcance de un título para que entonces se pueda quedar evidente lo que ustedes ya conocen, ya saben y ya han experimentado. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muy rápidamente, el doctor Ángel ya me hizo la presentación, pero yo quisiera comentarles a qué me dedico, porque también esto es importante. Yo les voy a pedir que muy rápidamente ustedes también se presenten de manera importante. Miren, hay muchos términos y temas que vamos a ver de manera, vamos a ver, los vamos a abordar con un sentido de aplicabilidad, pero hay un sentido importante dentro del ámbito de las organizaciones y del ámbito de la salud. Algo que a veces no hemos privilegiado y que tiene que ver con el networking. Esto es muy importante. Hoy las redes de ayuda, las redes colaborativas son fundamentales. De nada sirve que tú seas muy experto, que conozcas mucho, si tus redes, tu capacidad de red es baja. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, las redes son fundamentales y en el ámbito de la enfermería, hoy necesitamos que todos los expertos en la enfermería formen parte de estas diferentes redes que ayudan a generar mayor nivel de profesionalización. Como bien decía el doctor Ángel, bueno, mi nombre es completo, es Jesús Federico Montes Cruz. No me gusta casi que me digan Jesús, realmente todo el mundo me conoce por Federico Montes. Yo estoy ahí a sus órdenes. Como bien decía el doctor Ángel, yo estudié hace tiempo administración, soy administrador de base y alguien diría, oye, ¿y por qué estás dando clases de enfermería o clases de salud pública o clases de sistemas nacionales de salud? Ahorita les voy a platicar por qué. Estudié administración por ahí hace muchos años, después tuve la oportunidad de hacer una primera maestría en negocios, una segunda maestría en gobierno y políticas públicas, una tercera maestría en Derecho, una cuarta maestría en Desarrollo Organizacional, una quinta maestría en Dirección de Organizaciones Industriales. Posteriormente hice un primer doctorado, tengo un doctorado en Educación, tengo un segundo doctorado en Alta Dirección de Instituciones de Salud, tengo un tercer doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, tengo un cuarto doctorado en Desarrollo Humano y tengo un quinto doctorado que llaman Gestión y Direccionamiento de Salud Pública. Además de ello, he tenido la oportunidad de estudiar fuera de México. Tengo un postdoctorado en cuestiones de educación, salud y liderazgo por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde soy profesor también. Tengo un segundo postdoctorado por la Universidad de Nueva York en cuestiones de gerencia pública y tengo un tercer postdoctorado por la Universidad de Shanghái en cuestiones de liderazgo de instituciones en materia de salud. Me empecé a dedicar mucho a la cuestión de la salud. Mi último trabajo antes de este, que ahorita estoy desarrollando, estuve como director general en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la CINSAE, donde están todos los institutos nacionales de salud como pediatría, como nutrición, cardiología, y eso me permitió a mí conocer las entrañas de la salud pública, de la alta especialidad, sin olvidar los otros niveles de salud pública. Ahora, un grave problema que a veces ocurre es que se piensa que lo más importante son los institutos nacionales de salud, y ese es un error. La medicina de alta especialidad tiene su función, pero la medicina de alta especialidad sería más efectiva si atendiéramos el primero y segundo nivel en materia de salud. Si la prevención y la promoción en materia de salud esto funcionara. Y ahí es donde de pronto la parte de la enfermería entra de manera directa. Pero bueno, esta parte es la cuestión profesional. Actualmente, como les decía, tengo una consultoría que se llama Estrategos,
ya tenemos más o menos como 15 años, hacemos muchos proyectos en diferentes ámbitos organizacionales, pero en materia específica tenemos un rubro orientado en materia de salud. Por ejemplo, damos asesoría a un clúster que está en Querétaro, damos asesoría ahorita a un grupo de hospitales que están en Perú, estamos dando asesoría en este momento a un grupo de instituciones que están en Paraguay. Nos dedicamos a hacer muchísimas cosas de este tipo. Además de ello, trabajo para la ONU, como les decía, como consultor. Tengo 33 años, voy a cumplir dando clases. Actualmente, por ejemplo, solamente doy clases de doctorado y postdoctorado. Sin embargo, cuando el doctor Ángel nos invita a este proyecto, yo le digo, sí, sobre todo lo que tenga y que sea una enfermería, a mí me encanta. Yo tengo un gran aprecio por el área de enfermería, porque lo he vivido en los años que tengo de experiencia en el ámbito de la salud, sobre todo en México y en América Latina, y nos damos cuenta que muchas de la efectividad que puede darse en una institución tiene que ver con algo que se llama, y eso, estimados amigos, tómenlo como una nota importante, algo que se llama la cadena de valor en salud. No olvidemos la cadena de valor en salud. Ojo con esto. ¿Y por qué decíamos esto? Y, por ejemplo, el antier que estaba platicando con la doctora Alexa, que tuvimos una reunión allá académica, estábamos platicando cómo íbamos a abordar esta temática y platicábamos acerca de esta cadena de valor, porque normalmente cuando tú hablas de una cuestión de salud, de un hospital, de una clínica, de un consultorio, ¿sí? De un sistema nacional de salud, tú dices, ¿cuál es lo más importante en estas entidades? Y tu respuesta es el paciente. El paciente siempre por arriba de todo y siempre. Ese es un gran error. Ese es un gran error. El paciente obviamente es donde se traslada todos los esfuerzos y en su recuperación, en su promoción, en su prevalecencia de la salud, en evitar el fallecimiento, nos tenemos que centrar. El problema no es que nos centremos en ello y sea malo. El problema es, ¿y qué pasa con todos los demás, con todos los profesionales que tienen que interactuar para poderle dar esa atención en materia de esa calidad de atención al paciente? ¿Y dónde está enfermería? ¿Y dónde está la parte médica? ¿Y dónde está el laboratorio? ¿Y dónde está el almacén? ¿Y dónde está trabajo social? Cuando nosotros entendemos, estimados amigos y amigas, que para dar atención necesitamos una cadena de valor orientada a la salud, ya estamos del otro lado. Cuando de pronto tú volteas a un hospital y de pronto pensamos que el más importante es el médico, claro, la parte médica es fundamental, pero la parte médica sin un acompañamiento del área de enfermería no funciona. No funciona. Y si el área de enfermería y el área médica están haciendo sinergia, pero no tenemos bienes terapéuticos, ¿qué pasa si no tenemos bienes terapéuticos? ¿Medicamentos? Si no hay, por ejemplo, el equipamiento necesario. A mí me ha tocado ver hospitales que te dicen, oye, el médico tiene alta disposición, el área de enfermería también, tenemos estas ganas de hacer que las cosas sucedan, pero de pronto cuando necesitamos hacer un diagnóstico no tenemos el equipamiento porque lleva 2 meses descompuesto. Lleva 2 meses descompuesto y hay que buscar en qué hospital o quién te puede dar esto. O le dices al paciente, usted va a tener que salir afuera y tener que hacerse el estudio porque no tenemos el, el equipamiento necesario. ¿Qué sucede con esto? Pues entonces las cuestiones van a tener un impacto en esa cadena de valor y por ende en el paciente. Pero bueno, regresando a todo esto, estimadas amigas y amigos, el objetivo de nuestra materia en primera instancia es conocer qué es la salud pública, pero con una cuestión disruptiva y avanzada. La salud pública por mucho tiempo se ha pensado que tiene que ver obviamente con la atención que presta el Estado a los habitantes, obviamente a la población. Eso es un error, ¿eh? La salud pública no solamente tiene que ver con lo que genera el Estado orientado hacia ello, tiene que ver con muchísimas cosas más. La salud pública no debe ser entendida solamente como un acto de atención en materia de salud, sino tiene un sentido preventivo. Yo les preguntaría, y ahorita que hagamos esta interacción entre todos nosotros, ¿cuál es el grave problema en ocasiones de la efectividad no tan adecuada en materia de salud en nuestros países? En México, en países de Latinoamérica. Bueno, una de ellas es porque el paciente, la persona, la población, el ciudadano llega al hospital o llega a la clínica o llega al consultorio cuando ya hay un padecimiento que tiene mayor nivel de complejidad. Es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el sentido de prevención y promoción no está funcionando. De nada sirve que yo construya grandes hospitales, ciudades de la salud, ayude a que se generen nuevos modelos en materia de salud. Por ejemplo, los hospitales o las instituciones en salud público-privadas, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh?
Muy importante, ¿han escuchado esto de las entidades público-privadas? Las dichosas, llaman PPS, ¿no? O APPs, esas asociaciones público-privadas. En México, por ejemplo, hay muchos hospitales que funcionan así, pensando que son públicos. Por ejemplo, Olimpia, de pronto uno piensa y dice, oye, es que está el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, el Hospital Regional del Bajío. Sí, pero esa es una entidad público-privada. Oye, pero no, esa es pública, no, no. La estructura del hospital tiene una relación público-privada y que hay que conocer para poder entender y para poder generar acciones y recomendaciones importantes. Ahora, yo también aprovecho este momento para decirles, estimados amigas y amigos, que ustedes en el ámbito de la enfermería, ¿sí? Deben de darse cuenta que estamos pasando por un tiempo muy importante. Un tiempo que ya lo rebasamos, bueno, lo rebasamos, pero de pronto no nos dejan rebasar, pero ya lo rebasamos, donde de pronto se sigue pensando que la enfermería debe de ocupar esta funcionalidad asistencial, que es una cuestión aberrante y que no ha permitido que la salud pública de nuestros países pueda tener una evolución. Pero por otro momento, estamos viviendo una circunstancia donde se requiere por parte de enfermería una visión diferente. Ya no solamente de atención, ya no solamente técnica, ya no solamente especialistas en cuestiones de sus cursos posttécnicos, sino también con una perspectiva de coadyuvancia en la materia de direccionar, de apoyar en el gerenciamiento de un hospital. Por ejemplo, en nuestro país, no sé si ustedes conocen, pero tenemos casos de que ya ha habido, por ejemplo, compañeras enfermeras que han ocupado puestos de secretarias de salud estatales, ¿no? O sea, no sé si está pasando esto. Y que de pronto hoy la enfermería tiene que empezar a ocupar estos puestos. ¿Por qué? Porque miren, hablemos de manera clara. Si solamente seguimos pensando en la enfermería como una función asistencial, entonces el desarrollo de la enfermería no va a ir a ningún lado. Regresando a todo esto, sí, pues este alto en el camino que hicimos, cuando hablábamos de estos hospitales que comenzamos en el Bajío, de Ciudad Victoria, y en América Latina existen otros ejemplos iguales, porque este modelo es un modelo, vamos a decirlo así, internacional, que ya platicaremos de esto. Pero eso pues, lo estoy poniendo como ejemplo, cuando de pronto tienes un hospital o una clínica que tiene una estructura diferente a lo típico, donde se inserta lo público y lo privado para poder dar atención a todos los derechohabientes o poder dar atención a toda la ciudadanía. Y entonces, cuando uno dice, oye, tengo que atender a 30 pacientes, ¿sí? Tengo que ayudar a el proceso de atención desde la perspectiva de enfermería a 30 pacientes. Oye, 30 pacientes en un turno, ¿qué está pasando? Pues obviamente la demanda ya te ganó. Y cuando la demanda, que es una realidad, cuando la demanda, Griselda, ya te gana, el nivel de calidad de la atención baja. Y entonces el impacto en la salud pública empieza a disminuir. Y entonces empiezan a decir en Melinda, ¿qué está pasando? Es que no me atendió bien la enfermera, es que la enfermera no es sensible, es que el médico no me está atendiendo bien. No, no, puede ser que haya deficiencias. El problema es que hay razones de la propia salud pública que nos están apretando, que nos están apretando. Un problema que ocurre en nuestro país, eh, y que es un problema muy desafortunado, es la falta de bienes terapéuticos. La falta de bienes terapéuticos, medicamentos y material de curación, ¿no? No sé si ustedes en su campo laboral les haya pasado que tienen que hacer algún proceso asistencial, algún proceso de enfermería, y cuando tienen que utilizar el material terapéutico, estos materiales de curación, te das cuenta que tiene baja calidad, ¿no? Y que de pronto, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué estás? Ahí está el material, sí, pero pues cuando tú lo checas, dices, oye, esta gasa no es para este tipo de procesos, ¿no? Este tipo de circunstancia no está aplicándose. Y entonces alguien diría, oye, es que sí estamos muy mal en nuestro país. No, no, sí, 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 hay cuestiones que hay que mejorar. Pero hablemos desde el punto de vista de los profesionales en salud, como ustedes que son la parte de enfermería. La respuesta sería, la salud pública está teniendo deficiencias. Y es lo que vamos a platicar. Es de lo que vamos a hablar en esta materia. Ahora, también decirles, estimados amigas y amigos, que se sientan con toda la confianza. Miren, ese tipo programas son programas profesionalizantes. Primero decirles, y avanzando mucho en esto, de la forma en cómo vamos a trabajar en estas sesiones, son tres, esta y dos más, ¿sí? La sesión pasada que teníamos que fue la cuestión en nuestro país, que fue lo del el proceso del 15 de septiembre, que ya sabemos que acá en nuestro país, en México, pues casi nadie trabaja. Bueno, nadie trabaja los que no estamos en cuestiones hospitalarias, porque ahí sí tenemos que trabajar, pero esas tres sesiones que vamos a tener, decirles, número uno,
Si ustedes están esperando que yo ahorita les diga, mira, aquí está la bibliografía y las tareas, no va a pasar, ¿eh? No va a pasar. En esta materia no hay tareas. No hay tareas, no hay tareas. Hay recomendaciones para que tú le eches una revisión a la lectura. ¿Sí queda claro? O sea, tenemos que darnos cuenta el nivel que ustedes ocupan. Número dos, la clase, ahorita estoy yo hablando como perico y todo, y tampoco le he dado la palabra a la maestra, a la doctora Alexa, pero tiene que ver mucho también con su participación de ustedes. Si no hay una reciprocidad, esto no va a funcionar, les voy a decir por qué. Porque yo puedo hablar 3 horas y si la clase la estamos a 5, ya sé que no va a ocurrir, ¿eh? Pero yo puedo hablar. Sin embargo, necesitamos saber qué piensa Olimpia, qué piensa Gladys, qué piensa Carlos. Eduardo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Sí? Todo esto, ¿qué está ocurriendo en México o en otro país que te encuentres? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener una perspectiva más amplia de la realidad. Y la tercera, que es muy importante. Al término de nuestras sesiones, vamos a hacer un trabajo recepcional. Pero no crean que es un trabajo que les va a llevar muchísimo tiempo y que tienen que hacer un trabajo de 50 cuartillas, nada de eso. Nada de eso. Miren, algo que se supone que debía haber aprendido del doctorado que hice en educación, ¿sí? Es que la cantidad no corresponde necesariamente a la calidad. Y lo que vamos a hacer va a ser un proyecto muy sencillo, en donde tú a través de pero un ensayo donde se vea tu perspectiva, tu propuesta, tu esencia desde este ámbito de la enfermería, ¿sí? ¿Qué opinas de la salud pública? Ya te diré yo, ¿sí? En la siguiente sesión, para que lo vayas preparando, ¿sí? ¿Qué características debe tener este ensayo? Pero un ensayo que no sea una cuestión de entrega para poder acreditar la materia, este programa. No, un ensayo donde digas, mira, Federico, esto es lo que opina Olimpia acerca de la salud pública desde su perspectiva. Esta cuestión de qué identifica Olimpia de la problemática en salud pública, cómo entra la parte de enfermería y qué propone Olimpia en materia de salud pública desde su perspectiva de enfermería. Y eso a lo mejor puede darse en una cuartilla, 2 cuartillas, media cuartilla, no importa, porque aquí no es la cantidad. Pero cuando yo lea, cuando yo analice su propuesta, diga, ah, caray, ¿qué propuesta hizo Hermelinda? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no alcanza las intenciones, por ejemplo, o que necesitamos hacer, obviamente, toda una reestructuración de nuestro Sistema Nacional de Salud, voltear a ver, sí, cuestiones que de pronto pensamos que las personas conocemos y no conocemos, ¿no? Por ejemplo, nuestro Sistema Nacional de Salud en América Latina son sistemas de salud reactivos orientados a la atención, ¿eh? La prevención y la promoción solamente se queda en discurso, solamente se queda en discurso. Y si no checamos en México qué está pasando, ¿sí? Creen que, por ejemplo, sacando algunos comerciales en televisión diciendo que no consumas altos productos con altos niveles de calorías, que hace ejercicio. En México hubo un programa, no sé si ustedes lo recuerden, que decía muévete, ¿no? Te decían, muévete, haz ejercicio, porque si te mueves, esa es prevención y promoción. Pero tuvo impacto, realmente incidió, no incidió. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú digas muévete cuando de pronto, cuando en la parte de los procesos de observación de todos los tipos de productos que se ofertan en nuestro mercado, no tiene esta incidencia. De pronto dice el etiquetado. Ahora tú vas y a la tienda y compras un producto y de pronto dice, tiene altos niveles de sodio, altos niveles de calorías, altos niveles de azúcares. Pero, por ejemplo, hay estados de la República en México donde está prohibido que a un niño le vendan refrescos o le vendan productos chatarras. ¿Tú sabes eso? Es una cuestión de una política pública que ya se trasladó a una cuestión de reglamento. ¿Sí sabías? Por ejemplo, Oaxaca. En Oaxaca está prohibido que un niño vaya y le vendan. Bueno, ¿ocurre o no ocurre? Ah, pues claro que no ocurre, porque llega el niño y le venden lo que él pida mientras pague. O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y entonces, como esto nadie lo atiende, de pronto el nivel de enfermedades, por ejemplo, de síndrome metabólico, que tiene que ver con todas estas cuestiones de diabetes, mellitus, etcétera, etcétera, se empieza a desarrollar. Y de pronto, esto tiene como resultado que cuando llegue a la clínica, al hospital o al consultorio, pues estemos rebasados, donde el 90% de las personas ya traen un cuadro avanzado de diabetes, ¿no? Y entonces, la responsable de enfermería o el responsable de enfermería tiene que hacer un trabajo adicional. ¿Por qué? Porque tiene que preparar, analizar, checar, ¿sí? Apoyar a pacientes con esas características.
¿Sí se dan cuenta por qué tenemos que checar todo eso? ¿Por qué es importante la salud pública? Y entonces, cuando tenemos esas complejidades en la salud pública, cuando tenemos esta estructuración de nuestros sistemas nacionales de salud y cuando aquí hay que hacer el salto en el camino, y cuando de pronto nos damos cuenta que no se le ha dado el nivel que debe ocupar enfermería en estos procesos de atención, pues entonces tenemos las complejidades que estamos viviendo en el día a día. ¿Sí queda claro? Miren, por ejemplo, en México, y también yo lo vi, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, Venezuela, lo he visto, por ejemplo, en Argentina, pero por ejemplo, en México, el caso específico, hay estados de la República, los que no son de México, los departamentos, ¿no? Que integran el país, y sobre todo departamentos o estados de la República que tienen altos niveles de pobreza, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿sí? En donde las clínicas comunitarias que deben dar atención a toda la población, pues no hay médico, no hay médico. ¿Y saben quién atiende al paciente? ¿Saben quién lo atiende? Una enfermera o un enfermero. En Oaxaca hay un caso que se llama Casas de la Salud, en donde ni siquiera hay clínica. Ya no hablemos de una clínica así lejana, donde no haya ni luz ni agua, porque a veces ocurre, ¿eh? Lo que hacen es que en estas diferentes zonas municipales le piden a alguien que preste su casa, que abra las puertas y ahí debe llegar un médico, dos enfermeros o enfermeras, ¿sí? Para dar atención cada 15 días. Imagínate, Carlos, ¿y qué crees? ¿Que el médico no llega? Una enfermera no pudo porque se tuvo que quedar a hacer otra cosa y mandan a la enfermera o al enfermero para que dé atención, para que dé, fíjense, prevención, promoción, atención, cuidados paliativos o rehabilitación. Y dices, bueno, ya, fue un profesional en materia de salud, una enfermera o un enfermero, pero cuando este compañero de enfermería tiene que checar cuáles son, vamos a decirlo así, los recursos que tiene disponibles para dar atención, se da cuenta que no tiene ni medicamento, que no lleva material de curación, que de pronto hasta donde llegó tiene complejidades, ahora hasta de inseguridad. Los que vivimos en México saben que hay un problema en materia de salud hoy en día en los diferentes estados. No quieren ir enfermeros, enfermeras, médicos a muchos estados, a muchas regiones por el alto nivel de inseguridad que ocurre en el país. O sea, ustedes saben que ha habido casos en donde a los profesionales en materia de salud desaparecen. Entonces, cuando te das cuenta de esto, sí, claro, Gladys, imagínate, te mandan a ti y de pronto nunca llegó la enfermera, nunca llegó el médico, nunca llegó. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de complejidad e inseguridad. Pero esto no se dice. Y entonces, ¿qué pasa con el compañero enfermero? Sí, pues tenemos que buscar estas circunstancias. ¿Qué está ocurriendo? La salud pública. La salud pública está fallando. Bueno, ya empezamos con estas características. Ahora, no todo es, vamos a decirlo, con una perspectiva oscura, negra. No. Hay muchas cosas buenas. Yo decía, como hace rato comentaba, ¿no? Si el Sistema Nacional de Salud de nuestros países latinoamericanos no ha colapsado después de esta pandemia, ¿sí? Digámoslo como son las cosas. No es por las autoridades, no es por los políticos, es por los profesionales en salud que se la han partido. Lo vi en el COVID, yo lo vi, porque estuve muy cerca de las opciones hospitalarias, que cuando vino la pandemia, dividiendo la parte de COVID de la de no COVID, eran plásticos que solamente se ponía con masking. Imagínate, imagínate. Yo tengo compañeros que son directivos en el ámbito de la salud. Tengo un amigo que seguramente lo van a conocer porque también les va a dar clase, ¿sí? El doctor Cedeño. El doctor Cedeño, en este proceso de casi de la pandemia, cuando estuvo muy fuerte de 2 años y medio, se contagió 6 veces de COVID porque el material que le mandaban para protección no tenía la calidad necesaria. O sea, imagínate lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues también tenemos cosas buenas. Tenemos cosas buenas que quiere decir que tenemos y contamos con profesionales que tienen o quieren tener ese desempeño efectivo. Entonces, vayámonos, ya esta es la entrada y vayámonos paso a paso si les parece, ¿sí? Entonces, número uno, nuestra clase tendrá que generar una interacción y yo les voy a pedir de favor, entiendo quien está trabajando, lo entiendo, lo entiendo, en la medida de lo posible, yo sí les pediría que estuvieran conectados, les voy a decir por qué. Porque, y además con su pantalla, con su cámara, si están en el proceso de trabajo, lo entiendo también, pero les voy a contar por qué es importante tener la cámara. Muchas personas se quejan de que las cuestiones virtuales en materia de formación y preparación no es efectivo. Pero esa es una gran mentira, les voy a decir, porque tú puedes estar de manera presencial y también no haciendo caso.
o que no te interese la clase. Oye, después de 30 y tantos años, me doy cuenta que de pronto estás en una clase, estás presencial y la persona está pensando en otra cosa. Y uno es muy libre de pensar y dejar hacer lo que uno quiera, pero cuando uno utiliza estos medios, esta tecnología, como puede ser la cuestión de estas plataformas que permiten tener interacción en tiempo y forma, una cuestión importante es la participación. Miren, estas clases típicas donde la persona habla y habla como yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y pongo un PowerPoint y les digo, bueno, ahí les va el PowerPoint y a ver, Olimpia, ayúdame a leer el PowerPoint. No, no, eso ya no funciona. Eso ya no funciona. ¿Sí? O sea, imagínate, les digo, ahí les va el PowerPoint, van dos archivos de PowerPoint, les viene toda la información. No, no, eso ya no funciona. Necesitamos una interacción y necesitamos que las personas que estén del otro lado, obviamente, estén muy, dispuestas a participar. Entonces, así serán nuestras sesiones. Cuando de pronto ustedes tengan una responsabilidad, por ejemplo, veo a Hermelita que está con su cubrebocas y todo, y cuídate mucho, por favor, es importante que estés ahí con los cuidados necesarios. Si de pronto ya no puede hablar porque a lo mejor está trabajando, a lo mejor está en un área complicada, restringida, o de pronto hasta en ocasiones, ¿sí? Uno, a veces hasta las autoridades, fíjense, uno está preparándose sin que se den cuenta. Puede pasar, a mí me ha pasado, ¿eh? No se preocupen, yo lo entiendo. Sí, hay maneras y cuestiones de tener esta participación, pero en la medida de lo posible tengamos esta participación. La segunda, como les decía, la parte de este proyecto final iba a ser un pequeño ensayo, pero significativo. Significativo. Miren, de nada sirve que uno entregue grandes cantidades. Yo respeto a la perspectiva de otros profesores, pero creo que hoy tenemos que avanzar más en ello. De nada me sirve que tú hagas un ensayo de rigurosamente 5 cuartillas y no, no, no. Si lo que haces, lo transcribiste, ¿no? Nada más agarras y a lo mejor hasta copias, te pegaste ahora con todo eso que tenemos en las redes, hasta la inteligencia artificial, que ahora puede ser proyectos, trabajos en 3 minutos, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Lo que yo quiero es que cuando me envíen este proyecto final, que va a ser un ensayo, pongámosle que una cuartilla, esa cuartilla represente tu punto de vista y digas, mira, Federico, es lo que yo pienso de esto y mi propuesta. ¿Sí queda claro? Y la tercera y más importante, decirles con mucha confianza, pregúntenme. Pregúntenle también a la doctora Alexa, pregúntenos, díganos. Ahora, ¿pueden estar de acuerdo conmigo o no pueden estar de acuerdo conmigo? Alguien dirá, no, es que sabes que, Federico, creo que estás en un error, porque en México sí se tiene todo el medicamento, sí se tiene todo el material de curación. Nuestro sistema nacional de salud es buenísimo, casi como el de Dinamarca, como nos dijeron. Y yo puedo decir, está bien, o sea, tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Y eso no nos va a separar. Lo que tenemos que buscar es dónde podemos unirnos. Es decir, mira, si tú piensas que estamos muy bien, yo pienso que no estamos tan bien como pensamos, ¿sí? Pero estarás de acuerdo que estamos criticando la realidad y eso nos une. Y entonces, con eso podemos avanzar. ¿Sí queda claro? Entonces, no necesariamente lo que yo diga quiere decir que sea así sea, pero lo tratamos de hacer de una perspectiva muy objetiva. Muy bien. Ahora, ya que pasamos con todo esto, vayamos al primer elemento, ¿sí? Esta parte de la salud pública. Y antes de empezar con esta cuestión de la salud pública, a mí me gustaría preguntarles muy rápidamente si su nombre, de dónde nos acompañan, de qué parte de la República Mexicana o de qué otro país nos acompañan, y preguntarles, pero que sea muy rápido. ¿Por qué se metieron en este programa? ¿Cuál es el objetivo? Mira, a mí me queda claro que es la formalización de toda su experiencia. Pero, ¿por qué se metieron en este programa? O sea, ¿cuál es el objetivo de meterse en esto? Y antes de continuar, ¿sí? Sí, me gustaría a mí hacer una previa de qué dicen que es la salud, qué dicen los expertos, ¿sí? Que es la salud pública. Miren, hay una definición que habla acerca que la salud pública es el estudio de la salud y las enfermedades y los padecimientos en una población. De eso habla la salud pública. Pero les quiero decir aquí un secreto. Esa definición está muy corta, muy corta. Porque de pronto estudia la salud, sí, pero ¿qué? No, la salud pública tiene una perspectiva, Olimpia, más grande, mucho más grande. ¿Sabes? Hay cuestiones, por ejemplo, donde tenemos que buscar verificar, por ejemplo, cuestiones de información en materia de salud. Hay que buscar, por ejemplo, cuestiones de la profesionalización en materia de salud. Hay que buscar, por ejemplo, características de cuáles son los recursos presupuestarios que se han dedicado en materia de salud. Sí, porque usted me recuerde que para que el Sistema Nacional de Salud, para que la salud pública sea efectiva, se necesitan recursos, ¿eh? Se necesitan recursos.
¿Y qué pasa cuando un país o un estado o un departamento, una región, en lugar de aumentar, disminuye? ¿Mm? Oye, ¿tú crees que hay países, que hay estados, que hay departamentos en materia de salud que han disminuido su cuestión presupuestal en los últimos años? ¿Que creen? Que sí. Y nos han hecho creer que aumentan el presupuesto, pero la respuesta es totalmente diferente. Pero bueno, empecemos con eso. Entonces, ¿recuerdan? Sí, lo primero es que me digan cómo se llaman, que me digan, obviamente, dónde nos acompañan y que nos digan por qué están aquí en este programa muy rápidamente. Y si les parece, empecemos con esta interacción, porque así debe ser la sesión. Y primero, aquí en el orden que tengo en la pantalla, tenemos a Gladys. Gladys Patín, ¿cómo estás, Gladys? Un gusto conocerte, Gladys. ¿De dónde nos acompañas? ¿Tu nombre completo cuál es, amiga? Muy buenos días. Mi nombre es Gladys Paltín Andrade. Soy de la ciudad, soy del país del Ecuador, de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca. Muy bien, muy bien. ¿Por qué te metiste a este programa, Gladys? Porque me gustaría, siempre he querido tener un título mayor, pero nunca se me dio la oportunidad por el trabajo, ya que los estudios aquí no nos dan esa oportunidad de seguir en línea. Entonces, al descubrir lo que ustedes tenían eso, me lancé a seguir eso y es muy interesante porque uno sabe la teoría, o todos los días estamos en la práctica, perdón, pero la teoría no la tenemos, o sea, o que digamos, los protocolos, ya los Muy, protocolos no tenemos, entonces yo quise empezar. muy Y bien. mi edad ya, yo ya tengo 56 años, pero dije, no, ahí voy a demostrarles que sí puedo. Estás bien joven, Gladys, no inventes, estás bien joven. Estás apenas saliendo del cascarón, Gladys. Oye, un gusto conocerte, Gladys. Ecuador es un país, se parece mucho a México en muchas circunstancias. Tenemos muchos padecimientos parecidos en materia política, en materia de salud. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar allá por unos proyectos que tenemos. Ahorita, pues están ustedes pasando por un proceso electoral complejo y hay varias circunstancias, pero qué bueno que te estás profesionalizando. Y déjame comentarte algo hablando de nuestra materia y de la profesión de salud pública. La gran mayoría de las personas que nos encontramos aquí hemos adquirido experiencia, lo vivimos en el día a día, pero desafortunadamente a veces el propio trabajo, las propias instituciones no nos dan las facilidades para poder formalizar. Y es por eso que esos problemas son importantes. Y yo te recomendaría, Gladys, qué bueno que estás aquí, qué bueno que esto va a ser de manera muy dinámica y ya ve pensando en el siguiente nivel. Ve pensando en que cuando tengas tu licenciatura, ahora venga la maestría y venga un doctorado. Y te voy a decir por qué. Porque si hay en el ámbito de todas las profesiones, los profesionales en salud son personas muy comprometidas, que se quieren preparar. A veces las circunstancias no lo permiten. Pero en el ámbito de la salud, específicamente enfermería, tiene una característica. Los compañeros y compañeras de enfermería siempre han tenido una gran inquietud de prepararse y de tener una preparación permanente, a veces formal o informal. Entonces, yo creo que necesitamos no solamente que se formalice la cuestión del estudio superior, la licenciatura, sino lo que sigue, que es donde podemos tener mayor nivel de aportación. Pero bueno, bienvenida, Gladys. Desde allá nos tienes que contar muchas cosas y cómo lo puedes relacionar con lo que estamos viviendo en México. Quiero comentarte que también ustedes pasaron la pandemia muy compleja, de manera muy compleja. Lo que nosotros veíamos en las imágenes de lo que pasaba en tu país era algo complejo. Pasó a todo el mundo, ¿eh? Hablaba mucho de la realidad, pero también hablaba mucho de las características del propio Sistema Nacional de Salud y de la salud pública. Pero bueno, un abrazo hasta Ecuador, amiga, y qué bueno que estás aquí, ¿no? Perfecto, Gracias. muy bien. Y después ahora vamos con Olimpia. Olimpia, ¿cómo estás? Olimpia Camargo, ¿cómo estás? Camargo, perdón. Sí. Buenos días. Mi nombre es Dora Olimpia Camargo Illesca, soy del país de Guatemala y tengo 44 años. Estoy aquí porque pues me interesó la licenciatura, ¿verdad? Siempre me gusta seguirme preparando, ¿va? Para el día de mañana porque siempre se aprende nuevas cosas. Muy bien, muy bien. Un gusto conocerte, Olimpia. Tu país, pues, tu país de verdad que nos parecemos mucho, ¿eh?
nos parecemos mucho, pero también somos diferentes en varias cosas. Tu país es un país igual muy bonito. Fíjate que hace como 6 semanas estuve por allá. Tuve ¿qué lugares tan bonitos tienen ustedes? El Ajá. lago grande, el lago de Atitlán, creo que se De llama, ¿no? Atitlán, sí, ajá. Qué hermosura es. Por cierto, amigos, cuando vayan de vacaciones, piensen en Guatemala. Es una cosa tan bonita, tan bonita. Y por ejemplo, en México estamos tan cercas. Pero bueno, fíjate, Olimpia, que qué bueno que estás aquí porque nuestros países están pegados. Pero aun cuando estamos juntos, tenemos perspectivas diferentes en materia de salud. Ustedes también están pasando por un proceso electoral que acaba de pasar y que va a definir muchas cuestiones de las políticas públicas en materia de salud y sobre todo también en el ámbito de los profesionales en salud, ¿no? Pero bueno, qué gusto, qué gusto. Y aquí una pregunta, Olimpia, ¿por qué te metiste a este programa, Olimpia? Porque mi objetivo es, mira, yo promuevo mucho nutriente y seguir educando a las personas, ¿va? Porque casi no se cuidan, ¿va? Entonces, he visto que después de la pandemia, ¿va? Se encerraron mucho, tienen miedo. Entonces, para seguirles educando y promuevo mucho el nutriente y me gusta, pues, después de esto, que seguir un doctorado. Bien, bien, muy bien. Oye, Olimpia, en qué ciudad estás? ¿En Ciudad de Guatemala? ¿En dónde estás? No, en Ciudad Vieja, Zacatepeques. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, todo muy bonito por allá también, ¿no? Pero bueno, muy bien. Muchas gracias, Olimpia, bienvenida. Y qué bueno que piensas así, ¿eh? O sea, terminar y lo que sigue, ¿no? Que es una cuestión de profesionalizarnos, ¿no? Hoy Ujú. necesitamos, si me permiten, y ser tan insistente en esto. Yo siempre, cuando tengo estas pláticas con los compañeros y compañeras de enfermería, yo les digo, miren, el problema de enfermería es que nuestras circunstancias del área de enfermería es que no dejan crecer. La propia estructuración no deja crecer, pero tenemos que rebasar por la derecha. ¿Qué significa esto? Que por eso necesita uno no terminar en la licenciatura, sino buscar una maestría, un doctorado, hacer por técnicos, hacer, por ejemplo, un tip que les doy, que les digo, sí, no te preocupes, en realidad. Sí, yo sé que estás ya me vi tu mensaje. Sí, un consejo que les doy es que ya que terminen ustedes su licenciatura en enfermería, que va a ser pronto, busquen una maestría, por ejemplo, un doctorado en gestión de la salud. En gestión de la salud, en direccionamiento de la salud. Es un consejo que les doy. ¿Saben por qué? Porque eso les va a dar mayor empoderamiento en su desarrollo profesional. Claro, a la par que hagan algunos cursos posttécnicos, que se especialicen en lo que quieran. Pero mi recomendación es, les voy a decir por qué. Porque eso es rebasar por la derecha. Ah, no me dejas, no me dejas, no me dejas. Pues rebaso por la derecha y cuando menos te das cuenta, ya tengo un puesto directivo donde puedo abonar más en el ámbito de la enfermería. Eso es lo que tiene que ocurrir, amigos. Mientras no tengamos profesionales de enfermería en puestos decisorios, esto no va a avanzar, ¿eh? Se los digo como son las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos que desde esos puestos directivos, ¿sí? Es Olimpia, las personas que ocupan estos puestos directivos en salud tengan esta perspectiva y sensibilidad de la enfermería. Pero bueno, Olimpia, un gusto conocerte. Un abrazo hasta Guatemala. Gracias, Wendy. Muy bien. Y ahora vamos con Griselda. Griselda, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Griselda Antonio de Jesús. Sí. Tengo 30 años. Oye, a ver, Griselda, Y bueno, Griselda, no presumas, o sea, dices, tengo 30 años, oye, entonces yo ya tengo casi 50, pues me estás ahí presumiendo, soy muy joven, no presumas. No, pero ya en serio, está muy bien, Griselda. ¿De dónde nos acompañas, Griselda? ¿De qué parte de México o de fuera de México? de aquí del Estado de México. Del ¿De dónde? Estado de ¿De dónde? México, Ecatepec. De Ecatepec, Ecatepec. Ecatepec. Ecatepec, tú nos vas a ayudar mucho en la realidad de lo que está sucediendo. Ahorita con el nuevo cambio de gobierno, por cierto, te quiero decir algo, Griselda. La nueva secretaria de Salud del Estado de México fue mi alumna y es mi amiga, y lo que se te ofrezca, ¿eh? Ya luego, Ah, la doctora Macarena, esperemos que haga un buen papel porque se necesita. Y en Ecatepec, que bueno, para los que no son de México, déjenme decirles que Ecatepec es un municipio que está en el Estado de México con un alto nivel de complejidad, ¿verdad, Griselda? sí, Alto nivel de complejidad. Es uno de los municipios que tiene mayor densidad poblacional,
pero también tiene muchos problemas, ¿no? Pero bueno, ya nos platicará Griselda. Oye, Griselda, ¿y por qué te metiste a este programa? Más que nada para ahora sí superarme y buscar mejor empleo. Muy bien, muy bien. Fíjate, Griselda, que esto es bien interesante. Por ejemplo, en México, por ejemplo, Gladys y Olimpia, ahorita que ya conocí que ustedes nos acompañan de fuera de México y seguramente algunos otros compañeros, pero en México, en el Sistema Nacional de Salud, que integra diferentes instituciones y diferentes subsistemas de salud, como el IMSS, como el ISSSTE, como ahora en el Estado de México se llama, ¿qué? Es ay, no recuerdo, pero tiene un nombre específico, la cuestión de salud del Estado de México, pero para que uno pueda tener mayor oportunidad de desarrollo profesional, si por ejemplo tiene una plaza de base y todo esto, te están pidiendo ahora que ya te profesionalices y presentes los documentos. Es algo que es necesario, pero ¿cómo te lo piden si a veces no te dan los espacios para poder profesionalizarte? Eso que a veces como que no funciona muy bien, pero tú lo sabes, Griselda, ¿no? O sea, te lo piden, pero de pronto Obviamente. dicen, bueno, pero tú tienes que trabajar y quedarte y te doblar turno y de pronto necesitas 2 o 3 trabajos. Miren, Olimpia y Gladys, en México un enfermero promedio debe tener al menos 2 trabajos para medio salir. Imagínate, o sea, imagínate. Y hay quien tiene hasta 3 trabajos. Yo les digo, ¿verdad, Alexa? Que luego platicamos con nuestras compañeras enfermeras y enfermeros. Y, oye, ¿ya qué horas descansas? Esto que le llaman el síndrome de Burnout, que de pronto el enfermero o la enfermera llega a colapsar. Sí, pero cuando tiene que estar en 3 trabajos, imagínate, Gladys, en la mañana en un hospital, en la tarde en otro hospital y el fin de semana en una clínica. Imagínate. Sí, ¿a qué hora? Y familia, desarrollo profesional. O sea, esa es la vida a veces de enfermería. Por eso tenemos que reforzar esta parte. Pero bueno, muy bien. Mucho gusto conocerte, Griselda. Seguramente nos vas a ayudar mucho. Oye, si en algo podemos ayudarte, esperemos que la doctora, la nueva secretaria Macarena se ponga ahí las pilas. Y si no, ahí nos dices y ahí le podemos decir, no decimos, acuérdate que fuiste mi alumna y que tienes que aplicar, ¿no? Pero bueno, un gusto, Griselda. Sí, mucho gusto igualmente. Muy bien. Vamos con Miriam. Miriam, Hola, buenos días. Mi nombre es ¿qué tal, Miriam Miriam? Enrique Zamora, tengo 38 años, soy del Estado de México, igual de Catepec. Eh, Tengo una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. No la ejercí casi, fue muy poco tiempo. El destino me llevó a enfermería. Me tomó tiempo entender que mi destino era ser enfermera. Entonces, ahorita con unos 10 años de experiencia más o menos de enfermería, un poquito más, quiero superarme porque es a lo que me dedico y quiero tener un mejor puesto. Perfecto, muy bien, pues bienvenida, Miriam. Ya hablé todo lo que le pasa a Ecatepec, ya hablé todo lo que le pasa al Estado de México, una complejidad en Ecatepec, ¿sí? El Estado de México también. Pero fíjate que tú tienes una característica que, si me permites resaltarla, ¿no? Tú tienes la profesión de enfermería, como lo dices, como algo natural. Y qué bueno que te estás profesionalizando. Tú ya tienes una carrera universitaria, tienes esa formalización en esta cuestión de administración de empresas turísticas, todo esto, pero qué bueno que lo estás haciendo en enfermería porque me parece que es necesario, tú lo sabes, para que tengas un avance profesional, pero también para que puedas conocer y también puedas darle mayor solidez a muchas cosas que vives en el día a día, ¿no? Tú bien sabes que en México, como en otros países de América Latina, pero específicamente en México, enfermería, pues no la pasa tan bien, ¿eh? No la pasa tan bien. O sea, jornadas inadecuadas, de pronto el que no vean a la enfermería como una profesión de coadyuvancia, sino siguen viéndola como de servicio y de apoyo solamente, ¿no? De pronto tú ves, por ejemplo, la cultura que hay en un hospital, cuando de pronto el que manda es el médico, cuando yo conozco enfermeras y enfermeros que saben más que el propio médico, ¿no? Y yo no estoy Así diciendo que el es. médico sea inadecuado. Ahorita aquí me va a colgar Alexa porque ella es médico, pero ella, por cierto, la quise invitar y quiero decirles por qué. Porque Alexa está encabezando todo un movimiento importante en México, en donde está impulsando que tanto el área médica como el área de enfermería tienen que ir en el mismo nivel. Y esto es muy disruptivo, porque tú bien sabes, Miriam, que en la realidad en un hospital parecería que hay profesionales de primer nivel y de segundo nivel, ¿no?
La parte médica, primer nivel, y el segundo nivel, enfermería. Cuando hoy Claro, esto es realidad, ¿no? Cuando hoy sí. necesitamos que vayan a la par. Entonces, no sé si ustedes sepan que hoy, por ejemplo, ya se está dando en muchos casos en México que hay enfermeros y enfermeras Gladys que ponen su consultorio. Sí, Ujú, claro, porque a veces una sí, enfermera o enfermero puede dar mejor atención en ciertos padecimientos que hasta un médico. ujú, Y entonces, oye, van a competir. No, no compiten, se complementan de manera así adecuada. es. Y esto es, imagínate a alguien que tiene experiencia en el ámbito de enfermería, puede obviamente recomendar atender a un paciente cuando de pronto hay algunas restricciones o algunas características donde la atención médica no está funcionando, ¿no? O sea, imagínate. Y tú bien lo sabes, Miriam, por eso necesitamos profesionalizarnos. Y por eso yo te recomendaría, qué bueno que estás aquí, bienvenida, ¿sí? Gracias. Este programa académico, hay que sacarlo lo más rápidamente posible y pensar en lo que sigue, que es una maestría o un doctorado porque eso te ayuda a que, obviamente, a tener mejor oportunidad de empleo. Eso es importante, ¿no? Y a lo mejor que ya de pronto sí sigas viendo la cuestión de enfermería, en la cuestión de operabilidad, pero también en la parte ya con una perspectiva de gestión, de direccionamiento, un puesto directivo donde ahí la responsabilidad pues es más compleja porque ya no solamente depende de tu funcionalidad, sino depende de las funcionalidades de otras personas, ¿no? Y que enfermería tiene todo para hacerlo. Pero bueno, muy bien. Un gusto conocerte, Miriam. Y Gracias también, si igualmente. necesitas algo, esperemos nada más dejar que agarre bien supuesto la doctora Macarena y ahí luego, si quieren, hasta vemos oportunidad de presentárselas, a ver si se puede. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá, pero ya ves que luego cuando llegan al puesto a veces se Se olvidan, pero olvidan de uno. ahí le voy a echar un mensajito, acuérdate quién te pasó la materia cuando estuviste en el doctorado, ¿no? No, era muy brillante, siempre muy brillante la doctora Macarena. Pero bueno, muy bien, un gusto, Miriam. Muy bien, ahora vamos con Xenia Cristina Pacheco. Hola, doctor, buenos días. Bueno, mi ¿Qué nombre es tal? Xenia Cristina Pacheco López, tengo 30 años, yo soy de aquí de Chapala, de México, del país de México. Yo estudié una licenciatura en químico farmacéutico biólogo y la complementé con auxiliar de enfermería para cuidados de mi papá. Desgraciadamente, pues él falleció y yo continué con el ámbito de enfermería y solamente quiero superarme porque trabajo en tratamientos de medicina regenerativa y terapias celulares en conjunto con otros médicos y me han tocado pacientes en ocasiones que me gustaría ampliar mi conocimiento para poderles dar una mejor atención. Muy bien, muy bien. Celia, qué interesante conocerte, un gusto. Eh, eh, Qué bueno que tienes también una carrera adicional y una carrera muy importante, pero fíjate, y si no tengo razón, por favor, desmiénteme. Pero parece que este tipo también de profesiones, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en la que tú tienes como complemento de enfermería, también a veces como que sufren, ¿eh? Porque tú lo ves en un hospital, ¿no? Y a veces, por ejemplo, a todos los profesionales, por ejemplo, expertos en cuestiones químicas, químico-biológicas, laboratorio, por ejemplo, ¿no? Los reactivos, por ejemplo, ¿no? Tú en un hospital, oye, ¿por qué no hacen los estudios? ¿No hay reactivos? ¿No hay reactivos? ¿No? Imagínate. Y entonces, si no hay reactivos, si no hay diagnósticos, no hay estos estudios, los diagnósticos se retrasan y entonces la efectividad médica, la efectividad en salud disminuye, ¿no? Entonces, pues vamos a tener esta perspectiva. Y algo importante ahí, Senia, es que es muy importante que el experto de enfermería conozca algunos elementos y bastantes elementos en el ámbito del diagnóstico, obviamente químico-biológico, en la cuestión fisiológica, en todas estas características, porque le va a permitir dar estos acompañamientos y estos apoyos de manera más adecuada, ¿no? Y bueno, pues es un gusto, qué bueno que te estás dedicando también a esta parte de la enfermería para formalizarla. Y yo diría, si tú me lo permites, un comentario muy personal, ¿no? Seguramente tu papá, de donde está, que te está viendo, le dará mucho gusto que tú termines este proceso y que además, Senia, con esta experiencia que tú tienes, pases a un siguiente nivel, Senia. Qué bueno que estás haciendo todos estos procesos regenerativos, pero creo que también en estos ámbitos de la salud, en estas especificaciones y especialidades, también necesitamos personas que empiecen a direccionar todo esto, porque no es fácil, no es fácil. Se sigue viendo como una cuestión de operabilidad cuando también se requiere toma de decisiones específicas y que esto se incluya dentro de la parte de salud pública de manera más efectiva, ¿no? Pero bueno, Senia, un gusto, pues tú vives en un lugar muy bonito, ¿no? Ahí está cerca del lago de Chapala, ¿no? Así es.
Bueno, Muy nada más buen esperemos que no se seque rápido, porque ya ves con esos cambios climáticos, ¿no? Pero Sí, bueno, muy bien. Un un gusto gusto, conocerte, doctor. Tenía. Gracias. Te mando un abrazo hasta allá. Perfecto. Vamos ahora con Carlos. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Adelante. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Pues me llamo Carlos Alberto López López, tengo 28 años, soy del Estado de México, de Coacalco, y a mí me interesaría terminar, bueno, esta etapa de lo que es de la nivelación de la licenciatura, ya que anteriormente no tuve la posibilidad de realizarlo y ahorita que se me presenta, pues aprovecharla. En lo personal no me gusta ser conformista y nada más quedarme con ciertos conocimientos y con cierto grado de estudios. En este caso, posteriormente terminando la nivelación, me gustaría aventarme especialidad y posteriormente, pues, si se me presenta prácticamente la oportunidad, aprovecharla y seguir preparándome. Muy bien. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Qué bueno que tienes ese pensamiento. Sí, tienes que Gracias. seguirse preparando. Miren, este nivelatorio está pensado para que sea muy efectivo, para que sea muy dinámico. Y mi consejo es que vayan ya considerando lo que sigue, lo que sigue. Y ahí hay una disyuntiva, Carlos. Muchas personas piensan en el ámbito de la enfermería que lo que sigue es hacer rápidamente algo, una cuestión de especialidad o una cuestión de post-técnicos, como les llaman en el ámbito de la enfermería. Y sí, esa es una opción. Pero la otra también te vuelvo a recordar, es importante que vayas visualizando que pudiera acceder, por ejemplo, a una maestría o algo esto, porque eso te va a dar mayor empoderamiento. La segunda, qué bueno escucharte, a veces no se tiene el tiempo, a veces no se puede, a veces la economía no da, pero qué bueno que estás aquí para ya cerrar ese proceso, porque al final de cuentas esto te va a dar mayor nivel de competitividad. Y si me lo permites, Carlos, algo importante y un consejo para ti, para todos ustedes, es que es importante profesionalizarse, es importante cerrar la formalización, es importante tener un título universitario en enfermería, ¿sí? Una maestría, una especialidad, un posttécnico, varios posttécnicos, pero digo, te lo digo a ti, pero para todos, ¿no? Pero, y te doy un tip, Carlos, hay que empezar a incrementar la red, tu red que tienes profesional. Es algo que no nos dicen en las escuelas. Hoy la competitividad que uno puede tener es cuán amplia es tu red. Si tú tienes una red amplia, tienes mayor sentido, vamos a decirlo así, de competitividad. Entonces, qué bueno que te metiste aquí y hay que tener mucha relación, hay que meterse a colegios, hay que meterse a asociaciones, hay que meterse a muchas cosas que, por cierto, les voy a recomendar ya al final de la sesión, sino a la siguiente, que se pueden incluir, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación que se llama AMAT, que es la Academia Mexicana de Management, Administración y Alta Dirección, y tenemos un área que se llama AMAT Salud, tenemos más de 5,000 asociados. ¿Y qué crees? No cuesta nada estar dentro de ello. Imagínate tener a disposición en 5,000 asociados a nivel mundial. Tenemos 12 sedes en el mundo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, Carlos. Imagínate, Carlos, que tú terminas este curso, esta nivelación. Y de pronto, con esta información que tú tienes y con esta profesionalización, puedes optar por irte a trabajar. Y no es mentira, ni es una ocurrencia, Arabia Saudita. Tenemos una sede en Arabia Saudita donde tenemos a varias personas que están requiriendo, y pueden ser dos cosas. Una, puedes irte hasta allá a trabajar, o la otra, desde México, a través de estas plataformas puedes dar asesoría o puedes dar ayuda o puedes dar recomendaciones en materia de enfermería. Imagínate, ¿quién lo pensaría? ¿Y qué es? La red. Ah, pues sí. La red, ¿no? Entonces, ya luego les platicaré esto, pero bueno, bienvenido, Carlos. Un gusto. Muchas Tú gracias, vives doctor. en un lugar también complejo. Ahí en Coacalco le dicen, los que conocen, que hay una avenida que es la López Portillo, que le dicen el Sí. túnel del tiempo. No sé si sepan, porque dice que a veces uno entra y nunca sale. ¿Por qué? Porque quién sabe qué pasa ahí, ¿no? Conozco muy bien por allá Coacalco, pero bueno, un abrazo, Carlos. Un gusto Igualmente, conocerte. doctor, sí, gracias. Sí. Y miren, está con nosotros Hermelinda y no puede hablar ella porque ya me comentó que está en cuestiones de trabajo, ¿sí? Pero ya me mandó por ahí unos mensajes, ¿sí? Pero un gusto, Hermelinda. No te preocupes, no te preocupes, nosotros entendemos, ¿sí? Yo quiero decirte algo, quiero que lo escuches muy bien. Para mí es un gran privilegio que tú estés en clase también, porque a pesar de que estás trabajando y que tienes que estar con todas estas medidas, estás atenta. Eso son las cosas que uno privilegia de estar aquí. Y ya sabes, cualquier cosa que necesites, estamos a tus órdenes. Y un gusto que estés aquí, Hermelinda, ¿de acuerdo? Y a veces uno está
Uno para acá y otro acá, pero así son las circunstancias en el ámbito de la salud. Bienvenida, Hermelinda, te mando un abrazo. Y vamos ahora, si nos los permite, vamos con Eduardo, ya para ir terminando, y pasar a otro tema. Eduardo Mondragón, por favor, Eduardo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo 22 años. ¿Cuántos años Igual soy tienes? de Catepec del Estado de México. Espérate. ¿Cuántos años tienes? 22. Ay, no, metes aquí puro presumido. O sea, 22 años. Y aparte lo dices así, 22 años. ¿No? No, bienvenido. Qué bueno. Estás muy joven, ¿eh? Muy joven, muy bien. Muy bien. Sí. Oye, ¿y dónde vives? En Ecatepec igual. Ah, no, pues se vino toda la banda de Catepec, aquí están metidos, muy bien, muy bien. Oye, ¿y por qué te metiste a este curso nivelatorio, a esta formalización de licenciatura en enfermería? Bueno, en sí, porque tengo la licenciatura en odontología Ah, y ok, tengo un diplomado en auxiliar de enfermería y quise muy continuar con bien, la parte de enfermería. muy bien, muy bien, También pues, toda mi familia está relacionada en el sector salud, muy bien, en sí, enfermeros, radiólogos, médicos, químicos igual. muy bien. En el Estado de México, Ajá. Y muy bien. tengo planeado meterme en la especialidad de endodoncia el próximo año también. Ujú, Ya nada más como la parte de odontología, tengo planeado esa parte de seguir con la especialidad. muy bien, muy bien. Bueno, pues Ahorita es un gusto. estoy trabajando en una clínica dental privada también. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, Eduardo, pues es un gusto conocerte. Mira, también tienes una perspectiva y una formación muy disruptiva, ¿eh? Porque alguien que estudia odontología y de pronto también quiere obtener la cuestión de enfermería, pero tiene una combinación importante, ¿no? Porque está cerrando como todo este círculo. Qué interesante esto. Fíjate que odontología le pasa algo similar a enfermería, ¿no? Porque también de pronto dicen que la odontología de pronto tiene ciertas características, pero creo que hoy, al ser profesional en materia de salud, y por ejemplo tú siendo odontólogo y ahora próximamente licenciado en enfermería, eso va a ayudar a sumar mucho en los procesos de atención, ¿no? Sobre todo en el ámbito que tú te quieras desenvolver, ¿no? Y además estás muy joven, eso es muy importante también. Así que, pues es un gusto conocerte, Eduardo, y pues bienvenido a este grupo y seguramente desde tu experiencia como odontólogo ayudarás mucho a varias circunstancias. Fíjate, nada más para terminar, hace tiempo en una universidad que daba yo clases de maestría y había muchos odontólogos. Es una maestría que se llama en Administración y Gestión de Establecimientos en Materia de Salud. Y bueno, voy a ponerla de una escuela, se llama Unitec, ¿no? Esa escuela. Y el grupo eran como 30 compañeros y como, yo diría que casi como 25 eran odontólogos. Y una pregunta que yo les hacía, decía, oye, ¿cómo determinan ustedes el precio, por ejemplo, de una amalgama, de una extracción, ¿no? Porque era sobre cómo hacer esta gestión, esa cuestión de la administración aplicada a los establecimientos en materia de salud. Y la realidad es que es una cuestión muy compleja, ¿eh? Parecería fácil, ¿eh? Porque dices, bueno, a ver, ¿dónde está mi consultorio? Fíjense, ¿eh? Salud pública inserta ahí. ¿Dónde está mi consultorio? ¿Quiénes son mi competencia? Checo cuánto cobran ellos y me y yo cobro. ¿Cuánto sale el costo de hacer la amalgama? Y me quedé sorprendido por muchas cosas como manejan en el ámbito de odontología, ¿no? Ahora, si a esa forma le metemos algún instrumento, alguna herramienta de determinación de costos y precio, generamos mayores niveles de efectividad. Pero bueno, esto es una cuestión que va a suceder en muchas profesiones como en enfermería. Pero bueno, un gusto conocerte, Eduardo. Y vamos para adelante. Gracias, Gracias, igual. Eduardo. Perfecto. Y bueno, ya estamos casi por terminar esta parte. Veo que está también eh, eh, con nosotros Jorge Soto. Jorge, ¿puedes hablar? Sí, Tú sí, sin dices. problema. Sí, por favor, Jorge. Hola, buenos días. Mi nombre es Buen Jorge día. Luis Ríos. Bueno, tengo 21 años, ya entre 8 días cumplo 22. Y bueno, yo estudio enfermería porque quiero, bueno, la licenciatura porque quiero ganar un poco más para pagarme una carrera que yo quiero y poderme a costear. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde trabajas, Jorge? En Médica Sur. Médica Sur. Muy bien, muy bien. Pues mira, bienvenido, Jorge. Qué bueno que estás aquí con Gracias. nosotros. Y qué bueno, es una muy buena opción. Hay que profesionalizarse para poder tener opción a otros ámbitos de desarrollo profesional y desarrollo económico. Es el camino,
¿no? Entonces, bienvenido y seguramente escuché por ahí que no podías poner la pantalla porque estás en el trabajo. Cuida mucho el trabajo, no te preocupes por eso. Sé que aun cuando no tengas la pantalla perdida, estás muy atento en lo que estamos viendo y en lo que podamos preguntar. ¿De acuerdo? Vale. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Cuídate mucho, Jorge. Gracias igualmente. Muy bien. Vamos ahora con Lisette. Lisette, ¿puedes contestar, Lisette? Profe, sí, le puedo contestar. Yo me salí un momentico para poder como hacer la presentación. Sí, de acuerdo. Bueno, mi nombre es Lice Escobar. Trabajo, vivo en Colombia, en Medellín precisamente. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público. ¿Y por qué estoy acá? Pues es una historia muy larga, Doc, y no sé si de pronto quiere que se la cuente, pero, pero ahí vamos. Ok. Oye, ¿en qué parte de Colombia estás? Yo, acá en Colombia, yo ¿En vivo dónde? en Medellín. Medellín. Ah, muy En bonito Medellín, Medellín. ¿eh? Muy bonito. En Medellín, estás en Medellín. Sí, señor, yo vivo en Medellín. Perfecto. Oye, ¿y por qué te metiste a este programa? Profe, veas una historia que se la quiero contar aquí por encimita. Lo que pasa es que yo pues ya llevo en esto casi 25 años en la salud. Em, Hice auxiliar de enfermería y me presenté a una universidad que inauguraron aquí en Medellín para la profesionalización. Yo la terminé, pero cuando empezamos a ejercer nos dieron de baja porque la universidad no estaba aprobada por la Secretaría de Educación. Mm, es lo que ocurre con mucha Entonces frecuencia. estoy acá porque entonces estudié 5 años y no los, pues vale, o sea, los conocimientos están intactos, pero el cartón no nos sirvió pues como para ejercer. Entonces estoy acá porque la verdad, fuera de que me gusta lo que hago, necesito como tener un soporte de terminar mi carrera. Perfecto. Muy bien, muy bien. Lisette, mira, no te preocupes, entiendo muy bien todo lo que está ocurriendo y te ocurrió. Esto ocurre no solamente en Colombia, ocurre en muchos lugares, en México también ocurre. Yo te diría que no te preocupes porque este programa tiene esta validez y todo, pero qué bueno, y fíjate, tú eres también un ejemplo muy vivo de todo lo que está ocurriendo. En el ámbito de la enfermería hay mucha gente que tiene mucha experiencia y que a veces lo único que necesitamos es la formalización, pero a veces es complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tiempo, por las circunstancias, pero bueno, bienvenida, Lizeth, qué bueno. Fíjate que yo tengo mucha interacción con Colombia. Hace poco, hace como un mes, no, 2 meses, me invitaron a dar unas conferencias a Cartagena y a Bogotá. Y estamos haciendo mucha interacción en materia de salud. Ya luego nos ponemos en contacto, si así me lo permites, para poder invitarte a toda esta red que tenemos en México, Colombia, en cuestiones de salud. Estamos haciendo cosas interesantes, sobre todo con la Universidad de Cartagena, y vamos a hacer muchísimas cosas. Y claro, tú ahora que vives, estás en Medellín, puedes ser ahí un nodo estratégico en materia de salud allá. Pero bueno, Gina, un gusto conocerte y vamos, no, perdón, No, muchas Lisette, gracias. un gusto conocerte y vamos para adelante. ¿De acuerdo? Sí, venga, en el tiempo que yo Sí, no te preocupes. como Yo entiendo que tú de pronto tienes actividades o estás trabajando y el tiempo que puedas, ahí sí, ahí para que nos escuches. ¿De acuerdo? Sin problema. no, yo le quería contar que yo pude ejercer pues la carrera como 5 años y en esos 5 años fui coordinadora de salud pública de un hospital. Mm. Y tengo pues no mucho el conocimiento, pero sí tengo muchas basecitas y me gusta el tema. Muy bien, ¿no? Tu expertise es muy buena, ¿no? Vamos a hacer muchas sinergias, igual que con todos ustedes. Y además, obviamente, miren, volvemos a decir lo que hace rato comentábamos. Hoy es muy importante las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes nos permiten tener mayor niveles de efectividad. ¿Quién nos dice que no podemos crear un proyecto integral entre personas que están en Guatemala o están en Ecuador o ahora en Colombia, ¿sí? Con respecto a qué, a todo lo que podemos hacer en México, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Alice, y un gusto que estés aquí en nuestro No, grupo. Sí, acá en Colombia están tratando, pues, o sea, hace muchos años estamos en un programa que se llama APS. No sé si de pronto usted ha escuchado un poquito del tema. sí, sí, APS sí. es
un enfoque en la salud pública que se llama atención primaria en salud, donde nos estamos enfocando como en la promoción y la prevención, pues como para evitar el riesgo y la enfermedad. Entonces es un temita que se está trabajando, pues no está muy avanzado, pero ahí se le va dando hay que esperar como que el gobierno le invierta un poquito a la salud pública. Y fíjate, Lizeth, qué buen comentario hacen. Y miren, amigos, eso que acaba de decir Lizeth es muy importante. Si queremos entender el nivel de efectividad de un sistema nacional de salud, de un sistema de salud de un país, tenemos que voltear hacia la atención primaria y sobre todo a la cuestión de la promoción y la prevención de la salud. El problema, Olimpia, el problema, Carlos, el problema, Eduardo, es que, Melinda, es que a veces nuestros países voltean más hacia la cuestión de la atención. ¿Sí? Construyen hospitales, aunque luego no haya equipamiento, quieren plazas médicas, qué bueno, pero ¿y dónde está la parte de la prevención y la promoción? Porque dejamos que llegue Profe, el... Sí, lo que pasa sí, es que dice. de pronto no han entendido que la salud no es un paciente abordarlo ya cuando está en una enfermedad, diabetes, hipertensión. El paciente se debe de abordar es antes de que tenga una enfermedad de riesgo cardiovascular. Y ellos, o sea, la gente que no sabe en salud no sabe abordar ese tema, por eso es que hay tanto enfermito. Claro, claro, claro. Fíjate, Lizeth, el grave problema, por ejemplo, que ocurrió en México por el COVID, donde tuvimos muchísimos fallecidos, más de lo que comentaron, alrededor casi más de 800,000 personas fallecidas, casi 900,000 personas fallecidas por el COVID, aunque las cifras del Estado sean menores, fue y en gran medida porque la prevención y la promoción de la salud de nuestro país falló. Y alguien diría, ah, pero el virus, que sí, sí, pero el virus atacaba más a personas que tenían estos niveles de, de, Enfermedades de riesgo cardiovascular. de estas enfermedades, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que checar. Esto, amigos, es lo que tenemos que verificar. Entonces, pues yo me da mucho gusto, Lizeth, que estés aquí y seguramente vamos a hacer mucha sinergia. Te mando un abrazo hasta Medellín, cuídate mucho y por favor ayúdanos mucho en generar muchas aportaciones durante el curso. Muchas ¿De gracias, acuerdo? profe. Perfecto. Muy bien. Pues ya para ir terminando nosotros solamente Gina, por ahí, Gina, ¿estás por ahí? Gina Ortiz. No, seguramente no puede contestar. Y creo que ya somos todos. ¿Qué tal, Gina? No puedes contestar. ¿Sí puedes contestar? No. El chat, sí, seguramente no lo he podido leer, pero no te preocupes, Gina. Perfecto, entiendo. Muy bien, pues vamos a continuar. Creo que ya todos estamos, creo que ya todos pasamos. Antes de continuar, me gustaría rápidamente presentar a la doctora Alexandra, pero yo le digo Alexa Palacios. Ella seguramente va a ser, también nos va a acompañar en algunas otras materias, pero le pedí que viniera por dos razones. Una, porque ella está encabezando todo un movimiento en México de hacer una interacción en que el área de enfermería y el área médica vayan a la par. Ella es médico de profesión, ella es médico por la Universidad de Anáhuac, pero además de esto está ya cursando su especialidad, pero además tiene una maestría en salud pública y está en doctorado, es doctorante en materia de alta dirección en instituciones de salud. Pero además de esta cuestión es porque ella está muy consciente desde la parte médica el nivel de importancia que guarda la enfermería. Y eso es muy importante y por eso le pedí que estuviera con nosotros, porque nos va a ayudar a hacer también ciertos comentarios dentro de las sesiones, porque también queremos escuchar qué pasa con el ámbito médico, nosotros desde el área de enfermería, ¿no? Y esto va a ayudar a tener mayor sinergia. Pero bueno, Alexa, mucho gusto, qué bueno, te agradezco mucho que estés aquí, amiga, ¿no? No sé si quieras comentar algo antes de continuar con la siguiente etapa. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor poder estar con ustedes compartiendo este espacio, muy interesante también y sobre todo en este módulo de salud pública, poder escucharlos también, conocer sus perspectivas desde sus países, desde su experiencia y poder formalizar todo este conocimiento tanto en enfermería como en medicina, como también desde un ámbito administrativo. Quiero que sepan que todos ustedes, desde su experiencia, ya son colaboradores de la salud pública, pero en este módulo vamos a tener la oportunidad de poder formalizar todo ese conocimiento para que además
puedan desempeñar funciones asistenciales, administrativas, ser también educadores en salud y poder también investigar en salud, que es muy importante. Y pues aquí estamos. Es un gusto. Muchas gracias, doctor, por la invitación y aquí estamos. Gracias a ti, Alexa. Muy bien, bienvenida. Y bueno, ahora, ¿qué continúa? ¿Qué es lo que sigue? Hagamos una primera definición integral de qué es la salud pública. Y aquí, para que ustedes, ahora, también les quisiera yo comentar que la clase tiene que ver más allá de que una cuestión de hacer esta interacción. Y si ustedes necesitan que repitamos algún comentario o alguna cuestión de alguna definición, con toda confianza. Miren, decíamos que la salud pública está entendida como ese estudio de la salud y las enfermedades y padecimientos de la población, pero va más allá. Y cuando vemos ese más allá, tenemos que generar la cuestión del objetivo, pero no perdamos de vista algo, aguas aquí. Tenemos que hablar de salud pública, pero desde una perspectiva de enfermería. Acuérdense que la enfermería, sí, tiene una característica importante. Tiene que ver, obviamente, esta profesión de, antes decían de apoyo, hoy tenemos que hacer de sinergia. Esto hay que tenerlo muy bien grabado, Gladys, porque siguen pensando que es apoyo, y una parte sí es apoyo, pero otra es la cuestión de sinergia en el proceso de que, no solamente de atención en la enfermería, sino también de la prevención y la promoción de la salud. Hoy en día sabemos que la enfermería va y debe ocupar un papel preponderante en la prevención y la promoción de la salud. ¿Por qué? Porque todos, como bien decía Alexa, todos somos